Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran en estos momentos en el centro de amablemente la presencia de todas y todos aquellos hermanos que están en estos momentos conectados a través del Zoom y a todas y a todos aquellos que podrán visualizar esta videoconferencia en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y en las redes sociales. El día de hoy, domingo 12 de abril del año en curso, continuando con este curso de salud y curación esotérica, analizaremos la quinta sesión. Como ustedes podrán ver, estas son las obras teosóficas que pueden ser consultadas. Ya vimos algunas de ellas. En las lecciones anteriores vimos la salud y la vida espiritual de Geoffrey Hodgson, una visión oculta de la salud y la espiritualidad. Vimos un poco de la curación esotérica y reflexiones sobre esto de Alice Bailey. Estas dos obras nos mostraron algo acerca de lo que es, a grandes rasgos, el alma. Nos decía Alice Bailey en su obra de la curación esotérica que hay leyes para la salud y hay reglas para la curación, pero en la primera ley se señalaba que la enfermedad se definía como la inhibición de la vida del alma y que ese concepto se aplicaba a todos los reinos, no solamente al reino humano, sino que la enfermedad aqueja a aquellos reinos que inhiben la actividad plena del alma. Entonces, pues muchos de ustedes se preguntarían, pues, ¿qué es el alma? ¿Cómo puedo yo expresar mi alma para que opere la salud? También se hablaba de la cuestión kármica, no solamente de nosotros, sino del género humano, del logos planetario y del logos solar, que estamos compartiendo estas experiencias kármicas con estas entidades en las que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y bueno, el día de hoy vamos a ver, estas obras también pueden consultarlas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de esta obra de Alice Bailey que se denomina El alma y sus mecanismos. Si partimos de la premisa que la enfermedad es la inhibición de la actividad del alma, bueno, pues vamos a conocer lo que es el alma. Entonces, esta obra es muy interesante. Vamos primero a ver la estructura de la obra. Esta obra tiene un prefacio. El capítulo 1 es la introducción. El capítulo 2 se llama Las glándulas y la conducta humana. El capítulo 3 se denomina La teoría del cuerpo etérico. Vamos a ver nosotros el cuarto capítulo, que es la naturaleza del alma y su ubicación. Como ustedes observan, la obra, el título es El alma y sus mecanismos. Sin embargo, el acomodo de los capítulos empieza por esa introducción del problema de la conducta humana y de las glándulas, y luego se va a la teoría del cuerpo etérico, y luego se va al tema del alma. O sea, empieza de lo más concreto, que es el cuerpo físico, luego se va al cuerpo etérico, y luego se va a lo que es el alma. Pero sin embargo, si empezamos a estudiarlo desde esa perspectiva, desde lo más denso a lo más sutil, puede llegar a confundirnos. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros empezamos nuestro estudio del alma hacia la perspectiva de lo que es la salud. Entonces, vamos nosotros a ver en esta ocasión el capítulo 4, que es la naturaleza del alma y su ubicación. Luego vamos a ver en la siguiente semana la enseñanza oriental sobre el alma, el éter y la energía. Luego vamos a ver esos 7 chakras o centros de fuerza. Y luego nos vamos a ir a la inversa. Luego la teoría del cuerpo etérico, las glándulas y la conducta humana. O sea, vamos a ir de lo sutil a lo denso. Porque si el día de hoy nosotros empezamos a hablar de las glándulas y la conducta humana y la teoría del cuerpo etérico, nosotros podríamos tardarnos, qué sé yo, otras 3 sesiones para comprender lo que es el alma. Entonces, para no perder esa hilación de lo que nosotros estábamos estudiando, que la causa de la enfermedad es la inhibición de la actividad y de la vida del alma, entonces, bueno, pues tenemos que abocarnos a ver qué es el alma. Vamos a presentar varias teorías. Es muy interesante este libro porque citan a muchos autores, y en este capítulo 4, sobre todo, nos van a dar
esas citas de cómo estos grandes sabios, cómo estos grandes pensadores, cada uno señalaba la ubicación y la naturaleza del alma. Por eso este capítulo ve la naturaleza del alma y su ubicación. Después viene la conclusión, el apéndice y la bibliografía. Ok, en la descripción de la obra vamos a concederle la palabra a nuestro hermano Alan para que nos dé la descripción de la obra. Por favor, mi hermano Alan, tenéis el uso de la palabra para que nos des cuenta de esta obra. Adelante. Sí, gracias, Omar. A ver, entonces. Descripción de la obra literaria. Es un hecho oculto establecido y aceptado que el alma trabaja a través del mecanismo de la triple personalidad, estimulando los tres mundos de la evolución humana, los planos de la conciencia mental, emocional y etérico-físico. En este libro se presenta claramente el método por el que el alma y los vehículos de la personalidad interactúan y funcionan juntos. La autora también revela la relación entre lo que el ocultista acepta en la constitución del hombre como cuerpo vital, la red etérica con sus vórtices de energía o centros y los centros fisiológicos en el cuerpo a través de las secreciones glandulares directamente en la corriente sanguínea. Es el sistema endocrino de glándulas que corresponden en el cuerpo físico a los centros de energía en el cuerpo etérico y que por consiguiente reaccionan al tipo y potencia de fuerza que circula por el cuerpo etérico en cualquier momento. El comportamiento humano y la disposición del cuerpo físico están condicionados por la amplitud con la que los vehículos de la personalidad reciben o rechazan los impulsos del alma. Y esto está condicionado por el énfasis o enfoque de la conciencia en cualquier momento. El vehículo físico no es un principio, responde a cualquier fuerza dominante que se manifiesta a través del sistema etérico de centros de energía. Por ejemplo, una condición sumamente emocional en la que el centro de energía del plexo solar en el cuerpo vital es sobreestimulado, afectando poderosamente a su contraparte física, la glándula del páncreas. Produce una secreción excesiva de la glándula y un desequilibrio general consiguiente de la personalidad. Es evidente que en un cuerpo altamente evolucionado, los vehículos de la personalidad están alineados, el cuerpo etérico, vital y equilibrado, y los centros de energía controlando el cuerpo físico, receptivo a la influencia del alma a través del mecanismo de la personalidad integrada. Pero hasta que esta condición se crea en la conciencia, el mecanismo de respuesta está más o menos aislado en sus espejismos personales. Se dice que el aspirante al discipulado necesita saber realmente solo dos cosas: la constitución del hombre y el próximo paso adelante. En este libro se presenta claramente la manera en que funciona la realidad la constitución humana en sus partes integrantes. Un objetivo aceptado por el aspirante es que debe aprender a transformar su personalidad en un instrumento del alma. El conocimiento de la relación entre los cuerpos sutiles y densos, los centros etéricos y las glándulas físicas, la energía y la fuerza, el alma y el mecanismo de la personalidad, puede sacar el proceso de la indefinición que normalmente lo rodea y darle la claridad y la precisión de una fórmula científica. Continúa, por favor. Sin embargo, esto no es solo una cuestión de forma y energía. El hombre entero está envuelto en el proceso y en los efectos desde los campos psicológicos, filosóficos y espirituales, porque los flujos de energía, como resultado del pensamiento y la cualidad, naturaleza y potencia del pensamiento, son una cuestión de conciencia que incluye la manera entera de vivir. Allí donde está el foco normal de la conciencia en la vida diaria, se encontrará el centro de energía que controla el mecanismo de respuesta. Gracias, mi hermano. Entonces, ya vieron ustedes, el libro está diseñado para que estudiemos de lo físico a lo etérico, a la naturaleza del alma y su ubicación. Luego se habla de la enseñanza oriental sobre el alma, el éter y la energía, y luego vuelve al tema de los chakras. Entonces, si leemos el libro en este orden, puede llegar a confundir,
al estudiante porque empezamos con el tema físico, que son las glándulas y la conducta humana. Luego sería a la teoría del cuerpo etérico, y lo ideal sería los 7 centros de fuerza o chakras, que a fin de cuentas son la contraparte etérica de las glándulas. Y luego, a continuación, sí ya podría la autora abordar el tema de la naturaleza y el alma, del alma y su ubicación, y la enseñanza oriental sobre el alma. Eso sería lo idóneo. Sin embargo, cuando yo empecé a analizar la obra, digo, bueno, esto puede llegar a confundir a algunos hermanos. Vamos a hablar de lo más sutil, que es el alma, y poco a poco vamos a ir descendiendo a nivel físico, que de acuerdo a estas teorías que hemos leído, es conforme se manifiesta la vida. La vida se manifiesta en los planos del alma y se empieza a expresar en el cuerpo mental inferior, en el cuerpo emocional, en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico. Ese es el proceso de la reencarnación. Estamos en el plano de Bacánico, en el de Bachán, en el plano mental superior, el primer plano de la actividad del alma, y en el proceso de encarnación, esa alma se reviste de un cuerpo mental, luego se reviste de un cuerpo emocional, de un cuerpo etérico, y finalmente en la gestación el cuerpo físico. Y el proceso que nosotros llamamos post-mortem es a la inversa, dejamos el cuerpo físico, luego el cuerpo vital, luego el cuerpo emocional y luego el cuerpo mental inferior para regresar nuevamente a los planos del alma, empezando por el plano mental superior o de Bacánico o el de Bachán, como algunos le pueden decir. Entonces, de ahí que nosotros empecemos viendo la naturaleza del alma y su ubicación. Ok. Bueno, dice así: en el transcurso de las edades, el alma ha sido tema de discusión, argumentación e intentos de definición. Ha sido y sigue siendo el principal interés intelectual de las edades y el tema más destacado de todas las religiones y filosofías. Solo por lo antedicho, podemos deducir que el alma posiblemente es una realidad de la naturaleza, pues el testimonio milenario debe tener alguna base real. Eliminando todas las conclusiones basadas en visiones y experiencias de los histéricos, neuróticos y casos patológicos, solo restan los testimonios y un cúmulo de deducciones de sensatos y reputados pensadores, filósofos y científicos, lo cual evita el rechazo y merece el reconocimiento de la humanidad. El doctor Richard Müller Frauenfeld, esa es la primera cita, este capítulo contiene muchas citas, en su obra Mysteries of the Soul, Misterios del Alma, página 24, nos dice: para escribir la historia de la creencia del hombre acerca del alma, tendría que escribirse al mismo tiempo la historia de toda la raza humana. Se termina esa cita. Por su parte, el problema también ha sido resumido por el profesor Edward Scribner Ames en su libro Religión, página 172 a la 128, y se dice lo siguiente: por una parte tendríamos este yo o el alma con sus pensamientos, por otra el mundo de los objetos, otras personas y Dios. El esfuerzo de los sabios consistió durante siglos en buscar la manera de salvar el abismo entre el yo y los demás objetos. Pero entre las ideas como acontecimientos cerebrales y cosas externas no había un puente seguro que sirviera de garantía de que las representaciones cerebrales eran exactamente iguales a los objetos del mundo externo. A ambos lados de este golfo se alineó la hueste de filósofos, por una parte los idealistas que defendían al yo, tratando vanamente de llegar a la realidad, postulada por ellos mismos como fuera de su alcance. En la parte opuesta, los materialistas tratando de ignorar al yo o considerándolo como un fantasma, epifenómeno, hálito o bruma emanado del mundo físico mismo. Los denominados dualistas suponen la realidad de lo psíquico y de lo físico, dando a cada uno su lugar, sin lograr responder adecuadamente a la pregunta de cómo la mente sale de sí misma y va hacia un objeto tan diferente, o cómo el objeto pudiera ser ella misma y sin embargo conocerlo. Se termina la cita. Aquí pueden tener cavidad algunas definiciones del alma,
extraídas de un vasto número de ellas, se observará que hay uniformidad muy marcada en la definición y exegesis. El diccionario Webster define el alma en términos interesantes, con gran exactitud y de acuerdo al punto de vista de la sabiduría oriental. Este diccionario Webster dice, hay varios conceptos del diccionario Webster y el primero es el alma es una entidad concebida como esencia, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida manifestada en actividades psíquicas, el vehículo de la existencia individual que en la naturaleza está separado del cuerpo y se afirma que tiene existencia separable. Ese es el primer concepto. A medida que se investigan las diferentes interpretaciones referentes a la naturaleza del alma, se presentan 3 puntos de vista que han sido bien resumidos a nuestro juicio en el mismo diccionario. Primero, el alma es considerada como una entidad o sujeto que se manifiesta especialmente en las actividades pensantes y volitivas del ser humano. Es el tema de la experiencia meditativa del cuerpo. No es la mente, sino lo que piensa y quiere. Segundo, el alma se identifica con la mente o con la experiencia consciente. En psicología, este es el sentido común de la palabra y también el concepto general de los idealistas. Y tercero, se considera el alma como una función o la suma de las funciones del cerebro. Por ejemplo, Pierre J.G. Cabanis, de 1757 a 1808, enseñaba que el cerebro segrega pensamiento como el estómago digiere el alimento. En el dicho diccionario, en el Webster Diccionario, se hace el siguiente comentario de aplicación apropiada a la actual tendencia en el mundo del pensamiento. Se abre esta tercera cita de ese diccionario Webster y dice así: algunas concepciones como la de Fechner de que el alma es el entero proceso unitario espiritual conjuntamente con el proceso unitario corporal parecen estar a mitad de camino entre los puntos de vista idealista y materialista. Se termina la cita y nos dice la autora: quizás después de todo, el noble sendero medio que tanta importancia tiene para los budistas sea para la generación venidera un medio de escape de estas posiciones extremas. Los egipcios sostenían que el alma era un rayo divino actuando por medio de un compuesto peculiar fluídico, mientras que los judíos la consideran como un principio vital. Los hindúes enseñan que el alma humana es una porción de un principio inmutable, el alma del mundo, el anima mundi, el éter, el akash, omnipenetrante del espacio. Este éter es sencillamente el conductor de determinados tipos de energía y sirve como medio de interrelación entre el espíritu esencial y la materia tangible. Entonces podemos concluir que el alma es lo que medía entre el espíritu y la materia. Por eso hablamos que la constitución del ser humano es un espíritu o mónada, un alma o yo o esencia que extrae su materia del anima mundi que hablaban los hermetistas, los cabalistas y también los alquimistas hablan del anima mundi, y esa anima mundi, esa alma del mundo que se expresa en un alma, por llamarla así, individual, es lo que se expresa finalmente en la personalidad, en la materia tangible. Pitágoras, quien tanto hizo en su época para vincular la filosofía oriental y la occidental, daba las mismas enseñanzas. Lao Tse enseñó en China que el alma espiritual está unida al alma vital semimaterial y que ambas animaban al cuerpo físico. Vamos a citar ahora una obra, In Search of the Soul, páginas 53 y 54 de Bernard Hollander. Esta obra la vamos a estar citando, la cita mucho Alice Bailey en este capítulo, In Search of the Soul, de Bernard Hollander. La primera cita de este libro, que es la cita número 4 de este capítulo, dice así: los griegos a su vez sostenían que el alma, con todas las facultades mentales, era separable del cuerpo, mientras que los romanos consideraban al alma como una triplicidad: un alma espiritual, un alma intelectual o mente y un cuerpo vital.
Muchos tal vez, como Teofrastro, la consideraban el principio real de la pasión, y Bernard Hollander. Bueno, este Bernard Hollander en este libro, In Search of the Soul, nos dice: los estoicos dieron curso a una nueva designación del principio animador o teoría del principio vital, es decir, el neuma. Con la introducción del neuma se inició esta tricotomía de la personalidad humana, cuerpo, alma y espíritu, que han figurado prominentemente en las especulaciones de los teólogos. El concepto del alma o psiquis se diferenció en dos conceptos. Por una parte, la fuerza vital de los fisiólogos, y por la otra, el espíritu o alma inmaterial del ser humano. Esto puede llegar a confundirnos un tanto porque vamos a ver muchas perspectivas, muchas teorías, muchas directrices, pero a fin de cuentas cada quien tenemos que sacar nuestra conclusión. El hecho de que tal o cual autor diga o opine, pues esto va encaminado a que nosotros llegamos a esa síntesis, tesis, antítesis, síntesis, que al fin de cuentas es lo que se pretende en esta obra. Por lo tanto, los estoicos destacaban una enseñanza totalmente de acuerdo a la filosofía oriental, eliminando la brecha entre los dos hemisferios. Vamos a hacer otra cita, la número 5 de esta obra, In Search of the Soul, de la página 35, del mismo autor Bernard Hollander, quien dice: Platón exponía la doctrina del alma de la manera siguiente. Se va a citar entonces a Platón. Decía: creía que el alma tenía tres partes, Platón. Una, la inmortal o racional, procedente de Dios. La otra, mortal, animal o sensoria, la sede del apetito y de la sensación, que pertenece al cuerpo. Y una tercera ubicada entre ambas, posibilitando la interacción, la voluntad o espíritu, mediante la cual la razón conquistaba el deseo. Las plantas poseen la parte más baja y los animales las dos partes inferiores, pero la parte racional es exclusivamente humana. A esta alma racional la consideraba de naturaleza inmaterial y metafísica, incapaz de ser percibida por los sentidos y solo perceptible. La unión con el cuerpo físico, mortal y material, solo era un incidente menor en su larga carrera. Platón trazó así una distinción fundamental entre alma y cuerpo. Esta es la definición de Platón acerca del alma. Aristóteles consideraba el alma como la suma de los principios vitales, siendo para el cuerpo lo que la visión para el ojo. El alma era para él el verdadero ser en el cuerpo. Plotino estaba de acuerdo con él. Consideraba el alma como la sensibilidad viviente del cuerpo, correspondiente a un grado más elevado del ser que la materia. Tertuliano dividía el alma en dos partes, un principio vital y otro racional, como lo hizo también San Gregorio. La mayoría de las escuelas orientales considera al alma como el yo, el individuo, y el misticismo cristiano especula sobre la doctrina de San Pablo de que hay en todo ser humano una potencialidad que él denomina Cristo en vosotros, y que por su presencia permite a cada hombre alcanzar en el tiempo el estado crístico. En efecto, de acuerdo a la teoría esotérica, que nosotros lo presentamos, se especula, se dice que el alma es precisamente ese principio crístico, ese segundo aspecto, el Hijo. El Padre es precisamente el espíritu, la energía pura. La Madre es por llamarle el cuerpo, la materia, y entre esos dos polos de opuestos, entre el espíritu o mónada y el cuerpo o cuerpos de la personalidad, de la madre, de la materia, está el Hijo, que es ese principio crístico, el que equilibra esos dos pares de opuestos. Pero a su vez vemos que tanto la mónada como el alma, como la personalidad, se consideran trinas. En la mónada, imagen y semejanza del Creador, ya lo hemos visto en nuestro curso básico de Teosofía,
es esa chispa divina y que se expresa a través de lo que nosotros denominamos el alma. Entonces, vamos a abrir precisamente este diagrama del curso básico de Teosofía, que nosotros, algunos de ustedes ya tomaron la lección, la 3, perdón, el hombre y sus cuerpos, y la 7, denominada la mónada y espíritu y el alma. En estas obras, mis queridas hermanas y hermanos, como ustedes ya lo han visto, aquellos que no han tomado el curso básico, les sugerimos que lo puedan tomar. Vamos a irnos a los diagramas. Vamos a irnos a los diagramas de ese curso básico para que ustedes puedan visualizar esos diagramas desde la perspectiva teosófica, cómo estamos integrados como seres humanos, esa constitución. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, mis hermanos que están a través del Zoom? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Ahorita hemos visto, fíjense, ideas de muchos autores, pero apenas va a comenzar esta aventura, ¿eh? Vamos a empezar a ver de más. Ya habló Plotino, ya habló Pitágoras, ya habló Platón. Pero vamos a empezar a ver muchos autores y cómo esos autores empieza cada quien a dar su perspectiva. Alan, el alma entonces es el hijo de la triada, sí, claro, es el alma que nosotros, es el mercurio alquímico, es la triada espiritual, de hecho es la triada espiritual. Entonces, la mónada, nosotros ya vimos que sí se alcanza a percibir, ok, la mónada o espíritu existe en su plano monádico, pero a su vez esa mónada en el arco involutivo, ya lo vimos nosotros en nuestro curso básico de teosofía, esa mónada en ese proceso involutivo pasa por diversos reinos, en los reinos elementales, mineral, vegetal, animal. Ahí en esos reinos mineral, vegetal y animal actúa como alma grupal. A partir del momento en el que esa experiencia de esta mónada, de este espíritu que somos nosotros, hace real ser la mónada o el espíritu, al pasar por la experiencia humana, viene algo que se denomina como la individualización, que un alma ocupa la porción de unos cuerpos, de un solo cuerpo físico, con su parte etérica, astral y mental. Entonces, aquí es donde ya en esta experiencia por el reino humano ya podemos considerar a esta alma, a esta triada espiritual, conformadas por estos 3 elementos. Por eso muchos de los autores que ahorita citamos decían que el alma era triple, que era trina. En este diagrama podemos observar que esa alma se integra de un cuerpo o un aspecto que es la voluntad espiritual, que en términos sánscritos se denomina atma o cuerpo átmico, un cuerpo búdico o intuicional que opera en ese plano búdico intuicional y una mente superior o manas. Este es Buddhi, el principio búdico o intuicional, Atma, Buddhi y Manas. Y entonces Atma opera en el plano espiritual, Buddhi en el plano intuicional y Manas en el plano mental concreto. Esto lo dice ya la teosofía, pero sin embargo, estos autores clásicos, pues cada uno de acuerdo a su leal saber y entender, cada uno proponía una idea. Con esta síntesis de ciencia, filosofía y religión, Madame Blavatsky y sus seguidores y los teósofos contemporáneos, nosotros concebimos a través de estos diagramas que en efecto el alma es trina y que a su vez se expresa en los otros 3 vehículos inferiores que forman la personalidad. Entonces, la voluntad se expresa en el cuerpo físico, la intuición en el cuerpo emocional astral y la mente superior sobre la mente inferior. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Vamos a regresar entonces a la obra que estábamos. Vamos a regresarnos entonces a la obra. Hicimos este pequeño paréntesis para aquellos hermanos que no habían tenido la oportunidad de tomar el curso básico de teosofía, para que ustedes vean a través de este diagrama cómo es que
se manifiestan esos instrumentos. La mónada o espíritu a través del alma y el alma a través de lo que denominamos la personalidad. Ok. Hasta aquí entonces vamos bien, mis hermanos. Vamos en la página 10. Vamos entonces a la página 11. Hablamos entonces que el alma es ese aspecto crístico. Una estrecha comparación entre la enseñanza oriental y la cristiana lleva a la conclusión de que los términos yo o alma o Cristo significan el mismo estado de cero de conciencia e indican la realidad subjetiva en cada hombre. Los primeros padres cristianos estaban muy influidos por las ideas griegas respecto al alma. Sus enseñanzas fueron posteriormente matizadas por el gnosticismo y el maniqueísmo. Consideraban al alma como luz y al cuerpo como obscuridad, que la luz debía iluminar al cuerpo y con el tiempo liberarse del cuerpo. Se va a abrir una cita, bueno, más adelante. San Gregorio en el siglo IV hacía resaltar la triplicidad cuerpo, alma, espíritu, o personalidad, alma y espíritu. Ahí hay que tener mucho cuidado porque cuerpo solamente asocian al cuerpo físico, pero por cuerpo se entiende la personalidad, cuerpo físico, emocional y mental, o personalidad. Alma, ya lo dijimos, alma, buddhi, manas, y el espíritu a la mónada, para que hay que tener cuidado, porque en muchos textos vamos a ver cuerpo, alma y espíritu, pero cuerpo se refiere a la personalidad, a esos tres vehículos inferiores. Bueno, entonces San Gregorio en el siglo IV hacía resaltar la triplicidad de el cuerpo, alma y espíritu, como lo hizo San Pablo. Su enseñanza resumía los puntos de vista de los mejores pensadores de su época y según dice el doctor Bernard Hollander, nuevamente lo citamos, en esta obra In Search of the Soul, página 88, que entonces San Pablo nos decía, él enseñaba, que el alma no tiene partes. Aquí nosotros la dividimos en tres, pero San Pablo decía que no tiene partes. No obstante, San Gregorio diferenciaba las facultades nutritivas, sensitivas y racionales correspondientes al cuerpo o personalidad, alma y espíritu. La naturaleza racional no está presente por partes iguales en el cuerpo. La naturaleza superior emplea la inferior como su vehículo. En la materia reside el poder vital, en lo vital radica el poder sensorio, el cual va unido a lo racional. El alma sensible es el medio más puro que la carne o más burdo que el alma racional. El alma unida al cuerpo es el origen real de toda actividad. Estos tres principios del alma que algunos lo refieren, incluso Rudolf Steiner también habla de el alma sensible, el alma racional y el alma consciente como dividida en tres. Pero nosotros empezamos a ver teorías de varios autores. Bueno, desde el siglo V y hasta el siglo XVII tenemos los conceptos de varias escuelas, los escolásticos, los filósofos árabes, los cabalistas, los filósofos de la Edad Media, y ese notable grupo de hombres que llevó a cabo la Reforma y el Renacimiento. Todos ellos discutieron las diversas teorías relativas al alma, pero no lograron mucho progreso, pues todo tendía al surgimiento de la ciencia moderna, al establecimiento de la nueva medicina y a las revelaciones de la era de la electricidad. Gradualmente el aspecto forma de la naturaleza y las leyes que rigen los fenómenos naturales acapararon la atención, hasta que las especulaciones referentes al alma y a su naturaleza fueran relegadas cada vez más a los teólogos. En el siglo VII, Stahl escribió mucho sobre la cuestión del alma y resumió gran parte de la enseñanza que existía en su época. A esto se le denominó teoría del animismo. Esta doctrina postula que el alma es el principio vital, responsable de todo desarrollo orgánico. Hablamos del animismo de las razas poco evolucionadas, que dio personalidad y adoró las fuerzas de la naturaleza. Reconocemos el animismo delineado por Stahl en los posteriores ciclos de nuestra era como algo siempre presente. Estudiamos las enseñanzas de los científicos modernos respecto a la fuerza, a la energía, al átomo, y descubrimos que enfrentamos un mundo de energías que no puede ser negado. Vivimos en un universo animado por fuerzas. Esas fuerzas son velocidad, actividad, vitalidad, transmisión de sonido,
energía eléctrica y frases análogas constituyen los temas de hoy o los lemas de hoy. Hablamos y pensamos en términos de fuerza. Entonces, Stahl resumía las enseñanzas, estas que acabamos de hablar, en los siguientes términos que también se hablan en la obra In Search of the Soul de Bernard Hollander. Entonces, esta cita, la 7 de Stahl, dice lo siguiente. El cuerpo fue hecho para el alma no fue hecha para el cuerpo, ni tampoco es producto del mismo. El origen de todo movimiento vital es el alma, que construye el mecanismo del cuerpo y lo mantiene para protegerse de las influencias externas. La causa inmediata de la muerte no es la enfermedad, sino la acción directa del alma que abandona la maquinaria corpórea porque ya no le sirve debido a una grave lesión o porque decidió no utilizarla. Vean qué concepto tan interesante acerca de este proceso de lo que nosotros llamamos la muerte, que no es una enfermedad. Muchas veces en muchos diagnósticos de clínicos o en muchos certificados médicos de defunción se dice que la causa de la muerte es la enfermedad natural, le pone, ¿no? Sin embargo, ahora lo vemos desde otra perspectiva, que en realidad lo que muere es el cuerpo, pero el alma vive. Eso que nosotros podemos llamar muerte es que se retira la conciencia de un vehículo para pasar esa alma a expresarse en otro vehículo. Se retira su conciencia del alma, nuestra conciencia, nuestra alma se retira del cuerpo físico, después pasa al cuerpo vital o etérico, después al cuerpo emocional, después al cuerpo mental. Entonces, vean cómo es o somos nosotros esa alma que actúa a través de diferentes instrumentos o vehículos en estos diferentes planos, en esas diferentes dimensiones o realidades de existencia. Bueno, Berkeley en forma interesante define al alma como un ser simple, activo, revelado por la experiencia. Punto. Berkeley es sencillo, simple, activo y revelado por la experiencia. La moderna psicología materialista que considera el alma como producto de la actividad del cerebro, o sea, dice la psicología que el alma actúa por la actividad del cerebro. Quizás no esté de todo equivocada cuando se refiere a una manifestación secundaria del alma vital. O sea, el alma, como lo vamos a ver más adelante, si nosotros podemos considerar dónde se ubica en el mecanismo físico, más adelante vamos a ver que muchos se controvertían en qué parte del cerebro se encontraba situada el alma. Bueno, el doctor Richard Müller Friedfield dice, nuevamente en Misterios del Alma, página 40 y 41, que no debemos considerar al cuerpo como un mecanismo atómico, sino más bien como el vehículo de una energía vital abarcante, que allí que el cuerpo quede de ser meramente materia y se lo conciba como animado. Este mismo autor, Richard Müller, continúa diciendo, por fin vemos la posibilidad de llegar a un concepto del alma. Recordemos que el género humano llegó a formarse este concepto, no con el fin de explicar la conciencia, pues el alma puede existir sin conciencia, sino para hacer comprensible esa continuidad compleja de actividades llamadas vida. El género humano creó el concepto alma. Ya hemos subrayado el hecho de que en todas las culturas primitivas el alma no es en modo alguno idéntica a la conciencia y que esta equivalencia es una restricción filosófica posterior. De hecho, lo que el hombre primitivo entiende por alma es lo que nosotros llamamos vida. Animado y vivo son conceptos completamente idénticos, así como los conceptos inanimado y muerto son idénticos. Entonces podemos llegar a la conclusión que el alma es la vida. Es ese éter, es ese prana, es ese akash que compenetra a todos los seres. Entonces, por eso se habla en los textos de la Edad Media del hermetismo, de la cábala, de la alquimia, que es el anima mundi, o sea, es el alma del mundo. Es ese prana, es ese akash, es ese principio vital que todo lo compenetra. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿Tienen alguna aportación, algún comentario? Vean que Alice Bailey, en realidad, se documentó para hacer esta obra
porque ya cuántos autores hemos citado, ¿eh? ¿Cuántas perspectivas nos ha dado? Bueno, la palabra griega psiquis no significa en modo alguno meramente conciencia, sino que comúnmente puede traducirse como vida. Análogamente, y en muchos casos las palabras alemanas Leben y Seele, lo mismo que las inglesas life o soul, son intercambiables. Entonces vean que ya nos está revelando que alma también significa vida. Son sinónimos en diversos lenguajes. En esto estamos de acuerdo con las dos tendencias principales de la filosofía moderna, hasta que los materialistas posteriores llegaron a admitir que el alma no es una substancia, sino que los procesos psíquicos tienen lugar en la substancia, por tanto la consideran como equivalente a movimiento. Por otro lado, los conciencialistas también han considerado los procesos psíquicos como acontecimientos que de un modo u otro debían relacionarse con los movimientos físicos. Aceptamos ambas nociones. Lo que llamamos alma no es sustancia ampliada ni sustancia pensante. No es en modo alguno sustancia, sino un hecho altamente complicado. Una continuidad de efectos que se revela por una parte en la construcción del cuerpo y por otra en la conciencia. En todo caso, nuestra doctrina, que no divide al universo en sustancia y conciencia, sino que establece un vínculo de unión entre ambos, y por un lado se revela materialmente, y es también la hipótesis de la conciencia, difiere a la vez del materialismo y del conciencialismo, en que no concibe el alma existiendo solo en la substancia, ni tampoco en la conciencia. Por el contrario, tanto la conciencia como el cuerpo aparecen tan solo como efectos de una tercera cosa que abarca ambas, produciendo la conciencia y dando forma a la materia prima. Hemos visto que la conciencia demanda necesariamente un ser más profundo, mientras que la teoría materialista demanda un poder formativo que constituye el cuerpo y con él el alma. Podría llamarse esta teoría monística, aunque evita tanto la unilateralidad como el dualismo, solo que el concepto ha sido exagerado y tanto la teoría conciencialista y la materialista se describen como monistas, aunque después de todo es incorrecto. Denominamos dinámica la teoría que tratamos de desarrollar porque representa la naturaleza del alma como fuerza dirigida, y también podemos llamarla vitalista porque esta fuerza que da forma al cuerpo y engendra la conciencia demuestra ser idéntica a la vida. Entonces, esta teoría, vemos aquí la dualidad de los conciencialistas y los materialistas. Bailey propugna por esta teoría dinámica, porque se presenta la naturaleza del alma como fuerza dirigida y también vitalista, o sea, porque esta fuerza es la que da forma al cuerpo y engendra la conciencia que demuestra ser idéntica a la vida. Bueno, para muchos de ustedes que son seguidores de las enseñanzas de Madame Blavatsky, en la doctrina secreta, ella insinúa esa relación entre estos tres términos, cuerpo, alma y espíritu, que repito, para los alquimistas, los hermetistas, los cabalistas, ellos solamente distinguen cuerpo, alma y espíritu, pero por cuerpo nosotros debemos referirnos a esa parte inferior, a la personalidad o a estos cuerpos del cuaternario o la triada inferior o del no yo, que la psicología de forma le ha denominado indebida ego, cuando nosotros sabemos que el ego divino es el alma, es el yo superior. Pero bueno, Blavatsky en la doctrina secreta, tomo 1, páginas 79 y 80, ella nos dice esta relación entre el individuo, espíritu o morada, alma o yo superior, cuerpo y personalidad. Dice así: consideramos la vida como la forma única de la existencia manifestándose en lo que llamamos materia, o lo que, separando los términos en forma incorrecta, se denomina espíritu, alma y materia en el ser humano. La materia es el vehículo para la manifestación del alma,
en este plano de existencia, o sea que la personalidad es el vehículo para la manifestación del alma en estos planos de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Y los tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra a todos. Entonces ya vimos, somos una santísima trinidad, una mónada, un alma y un cuerpo o personalidad. Entonces, Madame Blavatsky nos acaba de decir en la Doctrina Secreta, página 79 y 80, que en realidad somos una trinidad sintetizada por la vida que compenetra a todos. Por eso se habla que Akash, Prana, Éter, son las mismas gradaciones de la vida. Incluso el mar de fuego, que es el primer principio, puede considerarse que es la vida misma. Y que cada uno de los planos y cada uno de los elementos, el mar de fuego, el Akash, el éter, el prana, el fuego, el agua y la tierra, en realidad son gradaciones de la vida. En realidad son precisamente notas claves, es como si hablamos do, re, mi, fa, sol, la, si, o sea, visto desde el plano físico, si, y luego sigue, ¿cuál nota musical? No, es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y ahora la inversa sería así. No, sí, no. A la inversa. Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces sería ri, si, re. Así, o sea, a la inversa. Sí, así es. ¿Cuál? Entonces, así está. Entonces, lo vemos a la inversa. O sea, normalmente entonamos la nota do, que es la más grave. La más grave, y luego a la más aguda. Entonces el plano físico puede ser considerada la nota más grave, más baja. Y el plano adio divino se puede considerar como la más aguda. Igual, por eso esos elementos, tierra, agua, fuego, ustedes observen, conforme vamos pasando de un elemento a otro, es cada vez más sutil. Tierra, agua, fuego, aire, éter, Akash y el mar de fuego. Ese mar de fuego no es que sea un mar de fuego, así se le denomina, pero es una sustancia completamente pura. Entonces, si nosotros vemos incluso el espectro de los colores, esos 7 colores, también nosotros podemos ver cómo esas son gradaciones. Entonces, Blavatsky nos dice, cuerpo o personalidad, alma y espíritu son esa trinidad sintetizada por la vida. ¿Pero qué es la vida? La vida precisamente, por eso nos decía Besant, o vida oculta que vibras en cada átomo. Esa vida oculta vibra en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. O amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Entonces, con esto nosotros podemos llegar a la conclusión de que somos uno y que el todo somos todos. Uno para todos, todo para uno. Entonces, esa trinidad sintetizada, cuerpo o personalidad, alma o principio crístico y espíritu, o mejor dicho, madre o cuerpo o materia, padre o espíritu, de la unión del padre y de la madre, pues nace el hijo, que es el alma. Por eso se refiere al alma como el principio crístico, la vida. De la unión del espíritu y de la materia sale esa conciencia, esa vida, ese principio crístico. Por eso hablar de la conciencia o del aspecto crístico es hablar de la vida misma, de ese amor oculto, de ese amor que se habla que es neutro. Se puede considerar al cuerpo como el aspecto negativo, al espíritu como el aspecto positivo y al alma como el aspecto neutro. 3 columnas, 3 aspectos. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguien que traiga alguna duda? ¿Algún comentario, aportación? Blavatsky nos da luz porque en medio de todo este conjunto de autores, pues unos dicen otra cosa y otros empiezan a confundirnos, ¿no? Muchas citas nos empiezan pero
quedémonos con esta cita de Blavatsky de la doctrina secreta para considerar precisamente eso. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos del Zoom? Ok. Sí, y así es mi hermano Alan. En la alquimia es la sal, el azufre y el mercurio. El mercurio precisamente es ese principio medio. Bueno, escribieron en cuestión de las personas, en cómo las personas que tienen deficiencias mentales o ciertos retrasos son equivalentes a una cantidad de prana menor al usual o de algún problema de integración del alma en el cuerpo. Bueno, repito, estas son cuestiones, ineludiblemente sabemos que tal padecimiento es la inhibición de la actividad del alma, pero sobre todo las cuestiones kármicas. El hecho de que en los casos de las personas en coma o que sufran ciertas deficiencias mentales o retrasos, se habla que precisamente, son varios ejemplos, Alan, no te puedo responder todos, son los de coma tienen una circunstancia y los que traen retraso mental, no es que sea retraso mental, es que no hay una completa expresión del alma en el cerebro físico. Ya lo dijo el tibetano, que las enfermedades realmente mentales aún no existen en la humanidad porque aún no hemos desarrollado a cabalidad el cuerpo mental. Esos trastornos que nosotros llamamos mentales o esas cuestiones es la falta de coordinación de la mente concreta sobre el cerebro. Y del tema del coma, repito, es una cuestión más compleja porque muchas personas quedan así por accidente. Y puede ser una cuestión kármica que el alma aún no se deba de liberar del individuo para que experimente ciertos estados. Adelante, mi hermano Guillermo. Tienes la palabra. Adelante. Activa tu micrófono, mi hermano. A ver. Actívalo, por favor. A ver, yo te lo voy a activar, mi hermano. Ahí va. Adelante, ya. Ya quedó actualizado. Sí, es que yo lo actualizaba y no quedaba. Únicamente para abundar un poquito la pregunta que hacía aquí Alan sobre esta cuestión de prana. En las obras se nos dice mucho cómo la falta de prana hace precisamente que los enfermos caigan en estados más graves cuando el prana desaparece un poco de la tierra. El prana legalmente lo recibimos por vía del sol. Me acuerdo de Mikhail Ivanov y de Peter Dunov, que es la misma corriente que siempre hacían sus prácticas al aire libre bajo el sol, precisamente porque el sol es la representación del logos y es el que el señor y dador de vida. Entonces, dicen que incluso la mala salud viene de no recibir el sol, de alguna manera. Donde entra el sol no entra el doctor, decían las abuelitas. Entonces, esa vitalidad, ese sol, la vitalidad que absorbe la tierra se pierde durante la noche. Por eso los enfermos suelen ponerse más graves entre las 2, 3 de la mañana. Algunas veces llegan a decir, no, pues pasa la noche y ya la libró, ¿no? Porque hay menor cantidad. Incluso los árboles también algunos árboles son receptores o quedan como pilas. Por eso también la costumbre de recargarse un árbol o abrazar un árbol para recibir ese tipo de vitalidad que existe. Y que también abundaban un poco, hablaban de que el alma en sí es vida. Una de las formas bonitas que había que traducir, que cómo se traduce psique en los griegos, que significa mariposa. Es un símil muy bonito de la mariposa como en su acto de metamorfosis entra en un estado específico de muerte o renacimiento. Entonces, los griegos tuvieron ese tino de llamar así al alma. Y bueno, acércate acércate a tu micrófono, mi hermano, para que te pueda escuchar un poco mejor. Gracias. Gracias. No, nada más era esa la intervención. Y continúo. Adelante, muy interesante. Gracias, mi hermano, muy amable. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces. Dice, alma y yo son términos sinónimos en la literatura oriental. Por eso al alma se le denomina el yo superior, el jivatma. El principal tratado sobre el alma y su naturaleza, propósito y existencia es la más famosa de todas las escrituras orientales. O sea,
En el Bhagavad Gita encontramos también esa perspectiva. Y Paul Deussen resume la doctrina referente a Atma, que a fin de cuentas Atma es ese principio del alma. Atma es la voluntad espiritual, o hay quien incluso se refiere a Atma o al alma como términos general. En términos teosóficos decimos es Trina, Atma, Buddhi, Manas, o esa alma se reviste de 3 vehículos o expresa 3 cualidades: voluntad, intuición y mente superior. Pero este autor, Paul Deussen, en la doctrina referente a Atma, el yo alma, él lo define así en su obra The Religion and Philosophy of India. La religión y la filosofía de la India, página 39 a la 94, nos dice: si para nuestro actual propósito nos aferramos a esta diferencia de Brahma como principio cósmico del universo y Atma como lo psíquico, la idea fundamental de toda la filosofía Upanishad puede ser expresada por la sencilla ecuación: Brahma, Atma. O sea, Brahma, hay que tener también en consideración que Brahma se utiliza para designar al absoluto, que sería el para-Brahman. Pero Brahma también se refiere para referirse a la deidad, pero también en ese aspecto trino, los hindúes le denominan el Trimurti, Brahma, la madre, la que crea, Vishnu, el que conserva ese aspecto crístico, y Shiva, el padre, el que transforma o renueva o destruye. Entonces, aquí Brahma se refiere al aspecto divino, al aspecto que crea. Por eso aquí este autor dice que hay una ecuación: Dios y el hombre, o sea, la vida y el hombre. Es decir, Brahma es el poder que se materializa en todas las cosas existentes, crea, sostiene, preserva y reserva de vuelta en sí mismo. Repito, estamos hablando del para-Brahman, del absoluto, porque si atendemos al sentido literal de Brahma como creador, solamente es el aspecto que crea. Pero bueno, nos dice este autor: a todos los mundos, este eterno y divino poder infinito es idéntico a Atma. Atma es la porción o es esa alma, en otras palabras. Después de despojado de todo lo externo, se descubre que nosotros, el alma, es nuestro propio ser real y muy esencial, el yo individual. Esta similitud entre Brahma y Atma, Dios y el alma, es el concepto fundamental de toda la doctrina de los Upanishads. Le repito, estos conceptos nos pueden llegar a confundir y a medida que más leamos, puede haber más discrepancias. Atma es como frecuentemente se ha indicado, una idea susceptible en muy diversas interpretaciones. La palabra no significa otra cosa que el yo. Entonces surge la pregunta: ¿qué es lo que consideramos como nuestro yo? Aquí son posibles 3 proposiciones según se entiende por Atma. Primero, el yo corpóreo, el cuerpo. 2, el alma individual libre de cuerpo como sujeto conocedor que es contrario del objeto y distinto a él. Y el alma suprema o espíritu, donde el sujeto y el objeto no difieren entre sí, o que de acuerdo al concepto hindú, el sujeto es el conocedor sin el objeto. Se habla que la personalidad o el cuerpo se puede considerar como una entidad denominada el morador del umbral o la personalidad. Al alma se le considera a veces también como el ángel de la presencia, que hay quien, de acuerdo a la literatura teosófica, se habla que al advenimiento de los señores de la llama, el ser humano no estaba preparado para que esos cuerpos rudimentarios, esa sola personalidad animalesca, aún no estaba preparada para recibir el alma, la mente, el principio pensador, como le llaman Blavatsky, el eslabón del cuerpo y del alma es la mente. Entonces, se habla que viene el advenimiento de esas entidades denominadas los ángeles solares, y que por cada una de las entidades humanas, estos ángeles solares ejercen ese autosacrificio de que hasta en tanto nosotros no desarrollemos o construyamos ese aspecto crístico de esa alma, dejamos ese puente, esa entacarana entre la personalidad o ese morador y esa alma, ellos permanecerán con nosotros. De ahí la teoría del ángel guardián. Entonces, se habla que
la personalidad de este cuerpo, este aspecto es denso, es representado por ese morador en el umbral que habremos de enfrentar en la gran iniciación. Y luego se habla de ese ángel de la presencia, pero es ese ángel de la presencia. ¿Y qué es la presencia? Pues el espíritu. Entonces, ese ángel es el reflejo de la presencia. Y la presencia es la mónada. Y nosotros estamos como mónadas experimentando actualmente este reino humano, pero nunca debemos identificar que incluso somos humanos. Somos una mónada o espíritu que pasó por un proceso involutivo y que a través de esa alma grupal pasamos por la experiencia mineral, vegetal y animal, y que actualmente esa alma individualizada estamos transitando esas experiencias humanas y que a su vez a través de estas encarnaciones y de este proceso denominado el sendero espiritual, el sendero de purificación de aspirante, discípulo e iniciado, esa alma individual poco a poco se va a ir nuevamente absorbiendo a esta anima mundi, a esta alma universal. Entonces, si recobramos los principios del budismo, de lo que se denomina nirvana, es ese continuo aniquilamiento de la forma o del objeto. Por eso nos dice aquí que el concepto hindú es el sujeto, es el conocedor sin el objeto. O sea, el sujeto, o sea, el ser real, el espíritu, la mónada, es el conocedor a través del alma, pero sin el objeto, que es el objeto, es el cuerpo. Bueno, un escritor oriental comenta en un texto denominado Indian Philosophy, la filosofía hindú de Radhakrishnan S., todos los seres orgánicos poseen un principio de autodeterminación al cual se da generalmente el nombre de alma. En el estricto sentido de la palabra, alma pertenece a todo ser que posee vida y las diferentes almas son fundamentalmente idénticas en su naturaleza. Las diferencias se deben a las organizaciones físicas que oscurecen y frustran la vida del alma. La naturaleza de los cuerpos en que están incorporadas las almas explica sus diversos grados de obscuración. Cada buddhi o cada aspecto de intuición con su captación de los sentidos y cosas análogas es un organismo aislado, determinado por su karma y posee su propia y peculiar ignorancia, avidya. El ego es la unidad psicológica de esa corriente de experimentación consciente que constituye lo que conocemos como vida interna de un yo empírico. El yo empírico es una mezcla del libre espíritu y del mecanismo del espíritu o purusha y prakriti o materia. Cada ego o alma posee en sí un cuerpo de materia burda que se disuelve en la muerte y también un cuerpo sutil formado por el mecanismo psíquico, incluyendo los sentidos. Cierta escritura hindú resume esta enseñanza como, esta cita, la número 12, dice, extraído de las fuerzas sutiles de la naturaleza, citado por el Prajnopanishad, por Rama Prasad, página 106. Hay 4 atmas: la vida, la mente, el alma y el espíritu. Fíjense, eso nos puede confundir. La ulterior fuerza que yace en la raíz del poder macrocósmico de las manifestaciones del alma, de la mente y del principio vital es el espíritu. Aquí lo divide en 4 esta escritura hindú. Entonces, les repito, a medida que más leemos podemos llegar a confundirnos. ¿Qué es lo que aquí nos dice? ¿Qué es lo que aquí nos dice más adelante? Las diferenciaciones, las terminologías y las clasificaciones en relación con estos diversos modos de encarar la verdad son causa de gran parte de la confusión. Nos empeñamos en dividir en parte una realidad unificada y al hacerlo perdemos nuestro sentido de proporción y le damos más exagerada importancia a determinada parte que momentáneamente disecamos. Pero el conjunto permanece intacto y nuestra comprensión de esta realidad aumenta a medida que nuestra conciencia es incluyente y participa de una real experiencia. Sí, ok. Bueno, entonces,
vamos a dejar ustedes a consideración, vamos a la página 16, de la página 16 a la página 20, de la página 16 a la página 20, ustedes van a ver aún más estas conjeturas acerca de buscar el alma y dónde se encuentran dentro de la forma humana. Bueno, vamos a ver solamente algunas para concluir a las puras 4, para respetar el tiempo de todos ustedes. Vamos a ver algunas, pero repito, vamos a dejar este texto a su consideración para que ustedes puedan analizar. Ya nosotros vimos muchos autores y ya vimos que hay mucha contradicción, que 2, que 3, que 4, que es un principio unificado. Blavatsky, nos podemos quedar con ese principio de Blavatsky, que somos un espíritu, somos un alma, somos un cuerpo o personalidad que representan esa trinidad. En cada uno de esos 3 aspectos existe esta trinidad: mónada o espíritu, alma y el cuerpo o personalidad, existe esa trinidad. Bueno, Platón sostenía que el principio vital estaba en el cerebro y que el cerebro y la médula espinal eran los coordinadores de la fuerza vital. Estratón la situaba en la parte anterior del cerebro, entre las cejas. Hipócrates, el padre de la medicina, ubica la conciencia o alma en el cerebro. Herófilo hacía al calamus scriptoris la sede principal del alma. Erasístrato colocaba el alma en el cerebelo o pequeño cerebro y declaraba que estaba relacionada con la coordinación de los movimientos. Galeno, el gran precursor de los modernos métodos de medicina, opinaba que el cuarto ventrículo del cerebro es la sede del alma en el ser humano. Hipólito dice que las membranas de la cabeza son suavemente movidas por el espíritu que avanza hacia la glándula pineal. Cerca de esta se halla situada la entrada del cerebelo que admite la corriente del espíritu y la distribuye en la columna vertebral. Este cerebelo, por un proceso inefable e inescrutable, atrae por medio de la glándula pineal a la sustancia espiritual dadora de vida. San Agustín consideraba el alma situada en el ventrículo medio. Los filósofos árabes asignaban a los ventrículos del cerebro la sede del alma o vida consciente. Vean, entonces, cada uno, la mayoría aquí concluye que la sede del alma es el cerebro. Ya cada uno se atrevió a intentar describir el punto exacto o el asiento del alma, como muchos llamaran. Bueno, doctor Bernard Hollander, nuevamente en su obra In Search of the Soul, nos dice la razón por la cual los antiguos filósofos, de quienes los árabes adoptaron esta ubicación, colocaron las facultades en ciertas células queriendo significar cavidades o ventrículos, probablemente tenía por finalidad conceder más espacio al neumo, la sustancia gaseosa, para que se expandiera. Algunos distinguieron 4 regiones o 4 ventrículos. El primero, o ventrículo anterior del cerebro, que según se suponía miraba al frente, era el ventrículo del sentido común. Suponían que de él se ramificaban los nervios de los 5 sentidos externos y en él, con ayuda de estos nervios, se reunían todas las sensaciones. El segundo ventrículo, conectado con el primero por una minúscula abertura, fue designado como la sede de la facultad imaginativa, porque las impresiones de los 5 sentidos externos se transmiten al segundo ventrículo desde el primero como segunda etapa en su progreso a través del cerebro. El tercer ventrículo era la sede del entendimiento y el cuarto estaba consagrado a la memoria, porque se hallaba cómodamente situada como el depósito donde las concepciones de la mente, digeridas en el segundo ventrículo, podían ser transmitidas para su atención y acumulación. En realidad, al denominado ventrículo anterior consta de 2 ventrículos laterales, derecho e izquierdo, que se comunican entre sí y son parte del tercer ventrículo llamado antiguamente ventrículo medio, por el agujero de Monro. El tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo llamado por los antiguos el ventrículo posterior por la cisura de Silvio. Bueno, aquí empieza a darnos más descripción acerca de los ventrículos. No vamos a entrar en detalle, eso lo vamos a dejar
a ustedes a consideración. Roger Bacon consideraba que el centro del cerebro era el lugar donde podía encontrarse el alma, y Ludovico Vives consideraba el alma como el principio, no solo de la vida consciente, sino de la vida en general. El corazón, dice, es el centro de vitalidad o vegetativa, el cerebro de su actividad intelectual. Hay quien sostiene que la sede del espíritu es el corazón, la sede del alma es la cabeza. Mundinus, un famoso anatomista de la Edad Media, creía firmemente que los espíritus animales, enseñaba que estos pasaban al tercer ventrículo por un angosto pasaje y también que las células del cerebro son la sede del intelecto. Berzelius fue el primero en diferenciar la materia gris y blanca del cerebro y en describir los 5 ventrículos. Y nuevamente se cita la obra de Bernard Hollander, In Search of the Soul, donde Berzelius se dice que distinguía 3 almas y asignaba al cerebro el alma principal, la suma de los espíritus animales cuyas funciones eran definidamente mentales. Servetus colocaba el alma en la cisura de Silvio, canal que vincula el tercero y el cuarto ventrículo del cerebro. Y Telesio, en de Rerum Natura, enseñaba que el alma es la forma más sutil de la materia, una sustancia muy delicada encerrada en el sistema nervioso, eludiendo nuestros sentidos. Su asiento principal es el cerebro, pero se extiende también a la médula espinal, a los nervios, a las arterias, a las venas y a las membranas que recubren los órganos internos. Willis asignaba las diversas facultades del alma, tales como mentalidad, vitalidad, memoria, etcétera, a diferentes partes del cerebro. Y Vieussens situaba el alma en el centro val. Y Swedenborg decía que el camino real de las sensaciones del cuerpo hacia el alma va a través del cuerpo estriado. Todas las determinaciones de la voluntad descienden también por ese camino. Es el Mercurio del Olimpo. Anuncia al alma lo que le está ocurriendo al cuerpo y lleva al cuerpo los mandatos del alma. Este cuerpo estriado es un par de grandes ganglios del cerebro situados inmediatamente debajo de la región anterior y superior. Y Hollis deducía que tanto la sensación como el movimiento tienen su poder en la médula del cerebro. Esta, por lo tanto, es la sede del alma, decía él. Charles Bonnet decía que los diferentes sentidos de que estamos dotados tienen algún sitio del cerebro, comunicaciones secretas por cuyo medio pueden actuar unas sobre otras. La parte en que tiene lugar las comunicaciones deben ser consideradas como la sede del alma. Yvonne Sommerin localizaba la sede del alma en el fluido de los ventrículos cerebrales, mientras que W. Carpenter, ese fisiólogo, consideraba el tálamo óptico como asiento de la vida del alma. Bueno, pues para finalizar, este fisiólogo W. Carpenter, al final, él señalaba eso del tálamo óptico como el asiento de la vida del alma. Bueno, vamos a dejar entonces hasta aquí para que ustedes lean lo correspondiente más adelante para no abusar del tiempo de todos ustedes. Y por último, nos vamos a quedar con las palabras de Robert Browning en una obra que se llama A Death in the Desert. Ok. Dice, 3 almas forman un alma. Primero, a saber, un alma en cada una y en todas las partes del cuerpo. Asentada allí, actúa y es el hacedor. Utiliza la tierra allí abajo, termina el ser humano. Pero dirigiéndose hacia arriba para ser guiado, crece en lo interno y también crece dentro de él. La otra alma que, asentada en el cerebro, utiliza la primera con sus experiencias y siente, piensa y quiere, es el conocedor, que también a su vez se dirige hacia arriba, crece y de nuevo se desarrolla en él la última alma, que utiliza las 2 primeras, subsistiendo con la ayuda o no de ellas, constituyendo el yo del hombre, es el ser, y se apoya sobre aquel, lo utiliza como lo utilizó al primero y dirigiéndose hacia arriba, se sostiene y es sostenido por Dios.
el ser humano termina arriba en el terrible punto de intercambio y no necesita un lugar porque retorna a él. El hacedor, el conocedor, el ser, tres almas, un ser humano. Entonces, hemos dicho que el ser humano en efecto genera tres fuerzas, o que el ser humano es trino: voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa. Padre, hijo, madre. Pensamiento, acción, emoción, pensamiento. Entonces, esa trinidad, esa trilogía, esas tres fuerzas de el que hace es la voluntad, el que conoce y el ser. Entonces, ese ser, precisamente, esas tres perspectivas del que hace, del que conoce y del ser, es precisamente la personalidad, el alma y la mónada. El hacedor es ese cuerpo, el conocedor es el alma y el ser es la mónada o espíritu. Pero a su vez, ya lo vimos, que esas tres entidades son una. Ese espíritu se expresa a través de un alma y esa alma se expresa a través de una personalidad. Y esos tres aspectos representan eso: pensamiento, emoción, acción. Somos omnipotentes, omniscientes, omnipresentes. Son esos tres atributos. Entonces, con eso me gustaría que nos quedáramos, mis hermanos, que esos tres aspectos, verlos como esas tres entidades: espíritu, alma y cuerpo, y que en realidad en esos tres aspectos de la vida única, que a fin de cuentas es la vida única, son imagen y semejanza del Creador. Si ustedes ven los diagramas, de la evolución de un logo solar, ven que él también tiene su mónada, tiene su cuerpo causal, tiene su cuerpo físico, tiene su cuerpo emocional, mental. De hecho, se habla que nosotros estamos viviendo, nos movemos y tenemos nuestro ser dentro del cuerpo físico de logos planetario y de logo solar, y que ellos están en su evolución cósmica, que estos 7 planos del sistema solar son apenas el plano físico cósmico. Entonces, vean que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Nuestra mónada o espíritu es imagen y semejanza del logos solar, y el logos solar pues forma parte de un cuerpo mayor que es el logos cósmico y hasta el infinito. Hasta aquí, mis hermanos, damos por concluidas esta sesión. No sé si alguien desea hacer uso de la palabra para comentar algo. ¿Quedó mi hermano José comprendido? Me hace falta conocer más cosas. Más conceptos, ok. Adelante, mi hermano Alan. Sí, gracias, Omar. Gracias por la plática. Creo que arrojó mucha luz, pero bueno, yo ahorita como que estaba tratando de asimilar algunos conceptos y justamente pues me llegó la pregunta de, o sea, nuestros movimientos y todo lo que hacemos en nuestro cuerpo físico son movidos por algo más, ¿no? Por la voluntad, que parte de nuestro pensamiento, pero cuando estamos bueno, es fruto de mi pensamiento, ¿no? Es lo que yo entendí. Cuando estamos subyugados al pensamiento del cuerpo, o más bien a las emociones, como lo acabas de definir, entonces somos esclavos de esas mismas emociones que nos hacen sentir, no sé, hambrientos, sedientos, ansiosos, y por eso nuestro cuerpo es dirigido por esa voluntad que nos hace, no sé, comer compulsivamente o llevarnos las manos a la boca para comernos las uñas o cosas así que hacemos inconscientemente. Entonces, pues mi pregunta es, entonces, la conducción de la voluntad mediante el pensamiento es apartar justamente esa parte emocional y de deseo para ser conducidos por los ideales, pues como tal de la voluntad que tienden allá cosas como un poquito más superiores, como, no sé, el conocimiento, el amor podría ser, o pues sí, cosas menos como inconscientes. ¿Es la expresión realmente de la voluntad del alma o no me está quedando muy claro? Ok,
Bueno, hay que tener algo en consideración, mis hermanos. Vamos a ver nuevamente el diagrama que abrimos hace rato para conocer cómo estamos estructurados como seres humanos. Vamos a abrir estos diagramas teosóficos para responder tu pregunta, mi hermana Alan. Ok. Gracias. Bueno, entonces tenemos aquí al espíritu o mónada, y vean, este espíritu mónada tiene 3 aspectos: imagen y semejanza del creador, voluntad, que es el padre, sabiduría, que es el hijo, y actividad o inteligencia activa, la madre. Como esa mónada actúa en el plano monádico divino, que es el segundo plano del sistema solar, él, para expresarse, se refiere a la experiencia humana. Aquí ya estamos hablando de la configuración del ser humano, porque esa mónada ya pasó se da por entendido por los reinos elementales, mineral, animal y humano. Este diagrama incluye la experiencia humana. No estamos hablando de ese tránsito involutivo que se embarcó la mónada. Estamos hablando lo que se puede considerar de la experiencia humana actual. Entonces, de esta voluntad vemos que emerge una línea puntiaguda, y de esa línea puntiaguda vemos algo que se denomina átomo átmico permanente. Ese átomo átmico permanente es precisamente esa voluntad de la mónada que se expresa a través de ese vehículo átmico en este tercer plano, en el plano espiritual o de la voluntad divina. Por eso se denomina Atma como sinónimo de alma. Incluso, vean, la palabra alma es como si fuera Atma, pero sin T, como alma, con L, alma. Ese primer aspecto del yo superior es lo que se denomina Atma, pero si se fijan, ese Atma proviene de esta línea de la voluntad de la mónada. Luego vemos otra línea que de la sabiduría, el segundo aspecto, que es el aspecto crístico, el aspecto del hijo, baja a otro plano, que es el plano intuitivo o el plano búdico, a un átomo búdico permanente. Ahí ese átomo búdico permanente es el que va a agrupar a su alrededor a materia búdica para formar este cuerpo búdico intuicional. Ahí vimos que de la mónada emergió otro haz de luz, el segundo, el amor, sabiduría, el hijo, en el plano búdico, en el plano intuicional. Y luego vemos la actividad, cómo desciende hasta otro átomo manásico permanente, que aquí el plano mental está dividido en 2, mental superior y mental inferior. Fíjense, es el único plano que está dividido en 2. Es el único plano donde tiene su puente, tanto el alma como la persona, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, de la actividad emerge al plano mental superior, al plano causal, ese átomo manásico permanente. Pero de la unión de estos 3 átomos, este triángulo, nosotros podemos ver que de esa unión es lo que nosotros podemos considerar, de esa unión de esas 3 fuerzas, voluntad, sabiduría, actividad, podemos nosotros considerar que esas 3 fuerzas son las 3 fuerzas que se manifiestan en el alma. Obvio, en un alma que ya tiene pleno desarrollo en una personalidad. Pero en el hombre ordinario, pues claro, es evidente, mi hermano Alan, que no se expresan aún los atributos del alma, esos 3 aspectos de voluntad, amor, sabiduría y inteligencia activa o actividad, aún no se manifiestan a plenitud. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué el ser humano tiene vicios, tiene imperfecciones, tiene ignorancia, tiene errores? Bueno, vamos a explicarlo. Porque el alma, para evolucionar, se vale de innumerables personalidades, en una cantidad innumerable de encarnaciones. Va perfeccionándose, están esos poderes latentes. Y a medida que se va encarnando, esa alma va desarrollando esos poderes, esas facultades, esos 3 atributos que la mónada le encargó al alma. Alma, tienes que desarrollar esos 3 aspectos: voluntad, amor, sabiduría, inteligencia activa, o pensamiento, emoción, acción.
Entonces, esa alma se encarna y para encarnarse necesita otros 3 instrumentos, pero en otros planos más densos. Entonces vemos que la mente superior se manifiesta en la mente concreta. Que en el cerebro tenemos una correlación. El hemisferio izquierdo corresponde a la mente concreta, el hemisferio derecho a la mente superior. Entonces, pero esa mente superior, ese principio más bajo, por llamarle así, del alma, se expresa como mente concreta en la encarnación. La emoción se manifiesta en el cuerpo astral y el cuerpo de átmico, que es la voluntad, en el físico, que es el que ejecuta. Muchas personas consideran, muchos ocultistas, que el cuerpo físico no es un principio y que es autómata. Dicen, ese no es un principio. Bueno, pues se puede considerar que es muy interesante el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el que ejecuta. Si no hubiera cuerpo físico, no hubiera pensamientos ni emociones que se puedan expresar. El cuerpo físico, al estar en el plano físico, es el que ejecuta, es el que manifiesta. Es el que expresa ese aspecto de voluntad, pero no como una voluntad independiente, como la voluntad de la emoción o como la voluntad del pensamiento. Entonces, si tú ves, mi hermano Alan, es esa correlación. En esto que vemos aquí de unidad mental, átomo emocional permanente y átomo físico es lo que se conoce como la personalidad. Esto es el alma y esto es el espíritu. Y vean, son 3 huevos áuricos, el de la personalidad, el del alma y el del espíritu. Entonces, a fin de cuentas, nuestro espíritu, el ser real que somos nosotros, nos envuelve. Es como el sistema solar. El sistema solar envuelve a todos los planetas, pero la atmósfera envuelve a los seres. Entonces vemos que ese círculo no se pasa. Es lo que delimita el campo de acción de los seres. Entonces, la personalidad, como tiene esta atmósfera y como está desconectada del alma, porque no está construido, está en Tacarán, hay una ruptura en la conciencia entre la personalidad y el alma. Por eso hay individuos que ni siquiera se sienten almas. Dicen, yo soy un cuerpo. O ni siquiera actúan atávicamente, se dejan llevar por sus pensamientos y emociones, porque ni siquiera saben quién son, de dónde vengo, ni a dónde voy, ni qué soy, ni por qué, ni para qué estoy aquí. Actúan de forma instintiva. Pero conforme el ser humano, a través del fuego de la experiencia, del dolor, del sufrimiento, va aprendiendo, es conforme nosotros nos vamos sensibilizando y vamos reconociendo que somos un alma que opera a través de esta personalidad. Pero a medida que vamos progresando vida con vida, que el fuego de la experiencia, el dolor, el sufrimiento, la limitación, nos invita a hacer un llamado a nuestro ser, es cuando el ser humano empieza a sentir y a pensar y a actuar conscientemente, es conforme nosotros a través del estudio, de la meditación, del servicio, del ritual, de los sacramentos, empezamos a tender este puente que es el Antacarana, que ese puente lo tenemos que nosotros construir para permitir que poco a poco empezar a que esos atributos del alma se manifiesten en nuestras vidas. Por eso nos decía al inicio de este texto que un iniciado, una persona que ya tiene esa conciencia equilibrada, que ya tiene armonizados sus 3 vehículos, ya puede expresar a plenitud del alma. Por eso yoga significa unir, y hay un yoga por cada cuerpo. El Hatha Yoga para el cuerpo físico, el Devi Yoga para el cuerpo emocional, el Raja Yoga para el cuerpo mental, el Agni Yoga para unir el alma, y se habla de incluso el Devi Yoga para finalmente construir esa unión, ¿no? Esa unión, el Merkaba, si ustedes se fijan de los cabalistas, es la mónada. Esa Merkaba, como está en el plano monádico, la figura arquetípica del plano monádico es la Merkaba. Y si ustedes se fijan, la Merkaba, ¿qué son? 3 pirámides. ¿Por qué son 3 pirámides? Porque es la mónada, el alma y la personalidad entrelazadas.
Entonces, ese vehículo de Merkaba, esas tres pirámides entrelazadas es la mónada. Pero la mónada precisamente requiere precisamente de la experiencia del alma y el alma de la personalidad para lograr construir ese vehículo, esa Merkaba, esas tres pirámides unificadas. Es un trabajo precisamente de pulir. Es como esas piedras, como esa Merkaba, pues en sus primeras vidas está quizá la mónada unificada, pero el alma y la personalidad están pues desfiguradas porque no se expresan a cabalidad esos atributos. De ahí esos conflictos interiores de la personalidad, porque cada vehículo, ya lo dijimos en la lección pasada, la mente quiere usar el cuerpo físico y la emoción también. Pero normalmente Kama Manas o la mente y la emoción se alían para tomar el cuerpo físico y hacer de las suyas. Y le cierran la puerta al aspecto del alma. No le permiten este Kama Manas, esta personalidad, se apropian del cuerpo físico, ya lo dijimos, como un conductor. En un carro van tres conductores, pero los tres quieren manejar. O los dos, mejor dicho, el cuerpo, la mente y la emoción. Y el cuerpo físico, pues, pobre, es el volante y se andan peleando. Pero cuando la emoción y el pensamiento se lían, toman el carro y ¿quién lo pare? Para los vicios y para las imperfecciones, para la ignorancia, le dan vuelo porque quieren satisfacer esos pensamientos, esas emociones. La personalidad quiere disfrutar, quiere gozar, no quiere sufrir, no quiere morir, no quiere servir, quiere que la sirvan, no quiere dar, quiere que le den, no quiere amar, quiere que lo amen. Entonces, ahí es cuando empieza esa convulsión, esa batalla entre el alma y la personalidad, que el alma dice, espérate, yo soy el ser, tú eres el carro. Y dice la persona, no, yo soy el ser, tú no eres. Y se niega el no yo, la personalidad niega al alma. Y ante esa negativa es cuando viene la carencia económica, la carencia de salud, la carencia de plenitud, porque llega un momento que la persona se da cuenta que nunca es suficiente, quiere más y más y más y más, y siempre va a estar insatisfecha, se va a ir al pasado, se va a ir al futuro, va a sentir apego o deseo, apego al pasado, deseo al futuro, culpa, miedo, desesperación, ansiedad, porque quiere satisfacer, pero nunca va a ser suficiente la cantidad de lo que se provea. Y entre esa lucha entre los 7 pecados, los 7 vicios y las 7 virtudes, entre esos dos polos de opuesto, entre esas dos columnas, la de la izquierda y la de la derecha, entre ese par de opuestos va a llegar un momento en que se comprende el principio de la unidad, de la neutralidad, del camino del medio, de ese sendero, que tanto la izquierda como la derecha siempre va a estar oscilando hacia la conciencia. Pero cuando el ser humano descubre que la neutralidad es lo que le va a permitir esa justicia, ese equilibrio, lo que le va a permitir desarrollarse, cuando va a ser indiferente al placer, al dolor, al bien y al mal, cuando el vicio y la virtud ya se reconocen como parte del proceso que ayudaba a evolucionar al individuo, se da cuenta de esto, de su naturaleza divina, que él es triple, que él es uno con el todo, que él es imagen y semejanza, que este es un drama, que esta batalla entre el morador, que es la personalidad, y el ángel de la presencia y la presencia, que esas tres entidades son una, y que relativamente se enfrentan. No sabemos en las iniciaciones superiores que quizás el alma niegue al espíritu, no lo sabemos. Nosotros estamos haciendo especulaciones de la personalidad y el alma, la batalla entre el alma y la personalidad. No sabemos si en las iniciaciones superiores el alma quiera afirmarse y negar la vida de la mónada. No sabemos qué prueba le guarden a Cristo y a Buda y a todos los excelsos seres, que ellos ya están su conciencia en esos niveles. Y no sabemos qué pruebas le aguarden a la mónada cuando ya está realizada, ya está plenamente realizada,
si esa mónada quiere sentirse separada de la conciencia cósmica y universal. No sabemos. No sabemos si en esos niveles aún existan esos niveles de espejismo e ilusión que pueden llegar a sentirse separado como entidad. Esa mónada ya en plenitud, con toda esa experiencia recogida por todos esos reinos, no sabemos. Ya tendremos nuestra oportunidad de experimentar esas batallas, mis hermanos. Entonces, ¿queda comprendido eso, mi hermano Alan? ¿Mi hermano José quedó aclarado la pregunta? Bueno, yo iba a hacer una pregunta, bueno. Aún no identifico dónde se encuentra el alma. Ok. O cómo en nuestra vida, ahorita que estamos vivos, pues, en dónde se encuentra o qué. Porque he escuchado algunas personas que dicen que cuando se muere el alma es el que se va y el cuerpo físico se queda en la tierra. Así es. Entonces, ¿es el pensamiento o es el corazón o cómo se manifiesta? No, ahorita dijimos en esta lección que muchos filósofos se atreven a decir dónde está la sede del alma durante la encarnación. Sin embargo, ya lo vimos ahorita, el alma es la vida. Es la vida que a fin de cuentas le da ese vigor a esos cuerpos. Tú no sabes, ya lo dijimos, hermano, no solamente eres cuerpo físico, eres un cuerpo vital, eres una emoción, que aquí está tu aura y aquí está tu mente. Entonces, aquello que ven los clarividentes como aura es esa porción de materia de los cuerpos sutiles. Cuerpo físico, cuerpo vital, tu aura aquí, cuerpo emocional, cuerpo mental. Entonces, esa alma, esos tres principios, alma, buddha y manas, es lo que le da la vida a esos tres cuerpos inferiores. O sea, por eso yo postulo más que el alma está afuera que adentro. Porque es como si quisieras meter tú un experimento, intenta meter un balde al agua y la presión lo va a botar. Entonces, el alma puede, o sea, esa teoría de que el alma está aprisionada en el cerebro, ¿cómo tú vas a meter a presión esa energía sobre esa materia física? Si bien es cierto, la materia del alma es una materia mucho más sutil que la materia física y compenetra. No solamente está dentro y afuera, está dentro y afuera. Entonces, eso que nosotros llamamos muerte es que esa alma comprende que durante la personalidad, durante esa encarnación, tenía que vivir ciertas pruebas, ciertas experiencias, y que al final de determinado ciclo, de determinado tiempo, tiene que deshacerse de esos cuerpos, de esos vehículos. ¿Para qué? Para seguir evolucionando y de crear otros tres cuerpos, mental, emocional, etérico y físico, para continuar con su evolución. O sea, el propósito de que nosotros encarnemos y desencarnemos es que esa alma tenga cada día más experiencias. Entonces, que tú me digas, ¿dónde está mi alma? O sea, no, el alma precisamente es esto. Esa alma que ahorita nosotros decimos es vida, es lo que le da la vida a tus pensamientos, a tus emociones y a tus acciones. Pero la personalidad niega esa vida. Piensa la personalidad que existe por sí mismo, que la vida existe por nomás. La personalidad no cuestiona su existencia, solamente quiere disfrutar. Quiere expresar pensamientos y emociones a través de las acciones. ¿No? Tu personalidad no cuestiona. Incluso ni siquiera se reconoce como alma. Solamente es el dolor, la limitación de salud, de dinero, de amor, de afecto. Esa carencia de la vida, esa carencia de lo bueno, lo bello y lo verdadero, hacen que por fin la persona reconozca que es un instrumento para la actividad del alma. No sé si queda explicado con esto, mi hermano. Sí. ¿Sí? Entonces, así es. Por eso este diagrama que nosotros expresamos es espíritu o mónada, alma, personalidad. La psicología se ha encargado de tergiversar la palabra ego. Ego se refiere a la personalidad, pero ego, sabemos los teósofos, que es el alma, el yo divino. Entonces nosotros a veces evitamos la palabra ego
porque entendemos que eso puede confundir a las personas. La psicología dice, tu ego. Bueno, pues dime qué es mi ego. Solamente se refiere a una forma muy genérica, es que tu ego, es que eres egoísta. Bueno, pues dime qué es. Si ya tú estás refiriéndome que la causa del sufrimiento es el ego, o la personalidad que nosotros llamamos, pues dime qué es. Pero la psicología no nos dice, no nos dice qué es el alma, ni qué es la personalidad. Nomás es como si yo te dijera, eres malo. Bueno, pues, pero ¿qué es ser malo, no? Entonces, el ocultismo, la teosofía, viene a hacer esa síntesis de ciencias, filosofías y religiones, y que a partir de esa síntesis ya es cuando nosotros podemos decir que existimos en planos y dimensiones y realidades, y que para operar, nosotros como espíritus nos valemos de cuerpos. 3 en general: espíritu, alma, cuerpo o personalidad. ¿Sí queda claro, mi hermano? Sí. ¿Queda comprendido, mis hermanos Alan, Itzel? Mi hermano Gavino, ¿tienes alguna profesión? No. Bueno, pues les agradecemos su atención y nos vemos entonces la próxima semana, mis hermanos. Con esto damos por concluido nuestra sesión. Hasta la próxima semana.